Dios les bendiga, mis hermanos. Les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente, comenzando con el Salmo, voy a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor para que nos inspire, nos dé la gracia para poder sacar las palabras de las Sagradas Escrituras. Palabras, mis hermanos, que día a día el Señor pues nos invita a que nosotros sigamos instruyéndonos a través de ellas, a través de sus Sagradas Escrituras. Voy a comenzar, mis hermanos, a recitar el Salmo, luego voy a hacer una pequeña oración, la primera lectura, el Santo Evangelio, y vamos a ver pues cómo el Señor nos va a hablar este día a través de ello. Comenzamos con el Salmo, y el Salmo es el número 145. Si gusta repetir después de mí: alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios, mientras yo exista. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob, y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por un día más que nos concedes. Gracias porque aún, Señor, tú nos das la gracia, nos das el aliento de aún, Señor, poder ver a todos nuestros familiares, poder, Señor, aún levantarnos, poder ir a nuestros empleos, desempeñarlos, Señor, según es tu voluntad, porque de ti, Señor, recibimos todas las fuerzas, recibimos, Señor, todo lo que se necesita para poder desempeñar nuestros empleos, nuestros trabajos, todo lo que tú, Señor, pones durante el día para que nosotros llevemos a cabo. Te pedimos pues, mi Señor Jesús, en este día, nos sigas instruyendo, Señor, nos sigas dando tus fuerzas para continuar en este difícil caminar, Señor, ya que para nosotros, como seres humanos, no es muy fácil. Todo a veces se nos dificulta, Señor, porque por medio de los problemas, nuestras fuerzas, Señor, se terminan, nuestras fuerzas, nuestro entendimiento y todo lo que recibimos de ti a veces queda totalmente opacado, Señor, por medio de los problemas, pero a ti, Señor, siempre nos acogemos, a ti, Señor, siempre nos acercamos para hablarte, para dirigirte, Señor, una oración, tú que eres bueno y que nos escuchas siempre. Espíritu Santo, fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu, para que no nos sintamos a veces tan débiles, para que nuestra fuerza, nuestro espíritu y nuestro amor por Dios no se terminen, que siempre estemos alabando a Dios en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad, porque Dios nuestro Señor es el único que nos puede levantar. Dios nuestro Señor es el único que nos puede dar las fuerzas, y tú, bendito Espíritu, que eres el que actúa para enviarnos todo lo que nuestro ser necesita y con todo lo que nuestro ser se llena. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por estar siempre junto a nosotros y por no abandonarnos ni un solo instante de nuestra vida. Madre del cielo, te pido también intercede, Mamita María, para que nuestros problemas y enfermedades se alejen de nosotros y que nuestros familiares, Mamita del cielo, especialmente todos aquellos que se sienten más cansados, más agobiados por su enfermedad, te pedimos les des el aliento. Te pedimos, Mamita María, que los sigas cuidando y que los sigas protegiendo con tu santo manto, con ese amor maternal que solamente tú tienes y sientes por nosotros. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, ahora voy a compartirles la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora queremos darles a conocer una gracia de Dios con que fueron favorecidas las iglesias de Macedonia.
A pesar de que han sido tan probadas y perseguidas, su gozo y su extrema pobreza se han convertido en riquezas de generosidad. Puedo atestiguar que lo hicieron según sus medios e incluso por encima de sus medios. Espontáneamente nos recordaban y con mucha insistencia esa iniciativa generosa y ese compartir que es la ayuda a los santos. Superaron todas nuestras expectativas y Dios quiso que se pusieran ellos mismos a disposición nuestra y del Señor. Por eso rogué a Tito que, habiendo él comenzado entre ustedes esta obra de caridad, la llevara también a cabo. Y ustedes, que sobresalen en todo, en dones de fe, de palabra y de conocimiento, en entusiasmo, sin hablar del amor que me profesan, traten de sobresalir también en esta obra de generosidad. No es una orden, sino solo me baso en la generosidad de otros para ver si ustedes aman de verdad. Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que su pobreza los hiciera ricos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos nosotros aquí entender, mis hermanos, de este mensaje? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Cómo San Pablo nos habla a través de esta lectura a nosotros? Porque obviamente que aquí les está hablando al pueblo de los Corintios, estas personas que se habían vuelto muy generosas, habían comenzado a ayudar a la gente pobre y a ayudar a aquellos más necesitados. Podemos ver aquí en los primeros versículos, dice: ahora queremos darles a conocer una gracia de Dios con que fueron favorecidas las iglesias de Macedonia. Las iglesias fueron muy favorecidas cuando las personas comenzaban, mis hermanos, a ser caritativas entre ellas mismas. No solamente, hermanos, para su propia persona, sino que ellos miraban la necesidad de aquella gente que estaba tan necesitada. Cuando San Pablo aquí nos habla de las iglesias, él nos está hablando de las personas, ¿verdad? De todas aquellas que se reunían en casas. Claro que también había templos en los que ellos se reunían, pero muchas de las veces se reunían también en casas para hablar de la palabra de Dios, para seguirse instruyendo en el amor de Dios. Pero en este caso, Dios, a través de San Pablo, nos hace ver que tenemos que ser caritativos con los demás. No dejemos pasar la gracia de Dios sobre aquellas personas necesitadas. Cuando nosotros tenemos lo suficiente para vivir y miramos a otros que no tienen lo suficiente para ellos alimentarse, para ellos poderse cobijar, para vestirse o para cualquier otra cosa, no pasemos de largo sobre aquellas personas, sino que les ayudemos, démosles la mano, porque qué bonito sería que todos en una comunidad, mis hermanos, tuviéramos lo suficiente, tuviéramos al igual que todos. Y eso es lo que sucedía en aquel tiempo. Las personas miraban a alguien más necesitado, miraban a alguien mal vestido y le daban para que se vistiera y viviera igual que ellos. Ojalá y hoy en la actualidad todo el mundo pensáramos igual, pero desafortunadamente no es así. A pesar de que han sido tan probadas y perseguidas, su gozo y su extrema pobreza se han convertido en riquezas de generosidad. Es que no puede haber, mis hermanos, no debe de existir la pobreza entre nosotros. Tenemos que ser generosos en común, o sea, unos con otros. No dejar de ayudarnos en todo lo que Dios nos da, porque Dios nos da a muchos para que ayudemos también a los demás. ¿A poco Dios, cuando envía la lluvia, la envía solamente para unos cuantos? Dios envía la lluvia para todos, ricos y pobres, malos y buenos, para toda la gente. Entonces Dios es muy bueno con nosotros y de Él, mis hermanos, debemos aprender todas las cosas. Ser parejos, ojalá y fuéramos parejos, pero desafortunadamente no lo somos. Nos dejamos llevar, permitimos que el demonio entre en nuestra mente y nos dejamos llevar por él. Dejamos que las cosas pasen, ¿verdad? Que los hermanos más necesitados sigan de la misma manera. Y es que Dios pone enfrente de nuestras narices, de nuestros ojos,
a esas personas, no para que pasemos de largo sobre ellos, sino para que les ayudemos. Entonces, de esa manera Dios nos va a seguir socorriendo con dones espirituales y con dones de ayuda para nosotros mismos. Si nosotros ayudamos, Dios nos va a ayudar. Él en su palabra siempre ha dicho que todo lo que hagamos por aquel más necesitado, Él nunca nos va a olvidar. Y esa es una promesa de Dios hecha para nosotros. Dice, puedo atestiguar que lo hicieron según sus medios e incluso por encima de sus medios. Espontáneamente nos recordaban y con mucha insistencia esa iniciativa generosa y ese compartir que es la ayuda a los santos. ¿Qué es la ayuda a los santos? O sea, aquellas personas que San Pablo miraba con mucha santidad, y él mismo, que era un santo también en aquel tiempo, cuando él miraba todas estas cosas, los incitaba a seguir de la misma manera, que no dejaran de ser caritativos, no dejaran de ser generosos con aquellas personas, con aquellos que trabajaban para el templo, para aquellos que trabajaban para el servicio de Dios. O sea, hermanos, que cuando alguien recibía a otro que venía a hablarles de la palabra de Dios, y aquel que venía a esas casas, a esos lugares, hablándoles del mensaje, no tenían ellos por qué quedarse en las plazas, no tenían por qué quedarse a dormir o a hospedarse por allí en un parque o en un lugar donde está lleno de peligro. No, todo eso, mis hermanos, nosotros lo aprendimos y lo hemos seguido aprendiendo de los santos, como en este caso de San Pablo. San Pablo, a través de estas bellas lecturas, a los Corintios, a los Gálatas, a Tito y a todos estos que anduvieron con él y que crecieron en fe y que hicieron siempre la voluntad de Dios, a eso estamos llamados también nosotros, a continuar siendo de la misma manera, que cuando nosotros vayamos a un lugar o cuando recibamos a una persona en nuestros mismos hogares, que vengan a hablar de la palabra de Dios a una comunidad y nosotros somos quienes los hospedamos, no tenemos por qué dejarlos sin comer o que ellos se vayan a buscar su propia alimentación, sino que nosotros mismos que vivimos en esta casa, que los hemos acogido allí, hay que darles de comer, hay que alimentarlos, hay que tratarlos bien como si fuera Dios mismo quien vino a nuestro hogar, porque Jesús nuestro Señor nos enseñó cómo ser en la vida. Él, cuando iba de pueblo en pueblo, recordemos a María y Marta y a Lázaro, que siempre acogían a nuestro Señor en su casa, y el Señor se sentía bien alegre, bien contento en ese hogar, porque lo trataban bien. Ahora bien, esa enseñanza es para nosotros, para que vivamos del mismo modo, seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos que seguir instruyéndonos en la palabra de Dios, para ser caritativos, ser generosos con los demás y no dejarlos seguir de paso, sino que les ayudemos, como cuando nosotros venimos de nuestros países a estas tierras en las que nos encontramos. Nosotros fuimos acogidos de una manera o de otra bien, ¿verdad? Tenemos un empleo en este país, tenemos un hogar, tenemos una familia y no hay por qué ser malagradecidos con Dios. Dios nuestro Señor, que nos ama con tanto amor, hay que ser agradecidos con Él y darle las gracias todos los días, así como San Pablo, que miró en estas gentes su generosidad, cómo ellos eran generosos con las demás personas. Entonces, a eso nos invita también San Pablo. Por eso todo esto, mis hermanos, qué bueno que fue escrito, fue puesto en este sagrado libro de la Biblia, para que nosotros continuemos instruyéndonos en él. La instrucción de la palabra de Dios es lo más bello en el cual nosotros nos podemos instruir de la mejor manera. No hay otro libro que nos enseñe más que este libro, que son las Sagradas Escrituras. Claro que sí se encuentran algunos otros libros con los cuales nos podemos instruir, seguir las reglas de Dios a través de esos libros, pero lo más bello, yo siento que viene siendo las Sagradas Escrituras, porque aquí nos vienen las enseñanzas de Dios mismo. Dice, superaron todas nuestras expectativas y Dios quiso que se pusieran ellos mismos a disposición nuestra y del Señor. Por eso rogué a Tito, que habiendo él comenzado entre ustedes esta obra de caridad,
la llevara también a cabo. Es que estas obras, mis hermanos, con las obras que nosotros hagamos, que nosotros llevemos a cabo, Dios Padre y Dios Hijo, siempre van a estar allí para darte también a ti lo que tú necesitas. Nunca te va a hacer falta un empleo, nunca te va a hacer falta el alimento en tu casa, siempre que tú eres caritativo, siempre que tú eres generoso con los demás. Por eso, esta invitación de San Pablo hacia nosotros, debemos de tomarla muy en cuenta, no solo para nosotros, sino también enseñar a los demás, ¿verdad? Que no seamos tan apegados a lo material, al dinero. Lo material va y viene. Ojalá, ¿verdad? Y lo material fuera a ser eterno, pero también se va. También tarde que temprano se acaba, se nos termina. Pero eso se va haciendo cuando tú y yo, mis hermanos, somos apegados al dinero, somos apegados a lo material. Si alguien necesita, por ejemplo, en tiempo de frío, si un hermano que miramos por ahí titiriteando de frío, no lo vamos a dejar allí sin cobijar, sino que vamos a llevarle una chamarra, vamos a llevarle una cobija, vamos a llevarle un alimento calientito para que esa persona se alimente. De eso nos habla hoy la palabra de Dios, que seamos caritativos, que seamos buenos con los demás, porque Dios es bueno con nosotros. Dios nos da de sobra. Yo diría que es de más bueno con nosotros, porque a veces sentimos que no nos merecemos todo lo que tenemos, y sin embargo Dios nos da a manos llenas. Apeguémonos pues a Dios, mis hermanos, y en nuestras oraciones pidámosle a nuestro Señor, especialmente si somos apegados, pidámosle a Él para que nos haga personas generosas con nuestros hermanos más necesitados, con aquellos que no tienen con qué alimentarse, que no tienen con qué comer, que no tienen dónde dormir, para que de Dios reciban todo eso a través de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros sentimos el llamado de Dios para que ayudemos a aquellos que lo necesitan. Vamos a ir a una alabanza, mis hermanos, y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Lo seco de mis culpas y la aridez de mi pecado. Vino la lluvia de tu gracia, la derramaste en abundancia y todo el alma me ha empapado. Soy un desierto de mi nada, el paraíso de tu todo. Mi pequeñez con tu grandeza, mi caída naturaleza con lo infinito de tu amor. Mis torpes pies con tu camino, se mezcla el agua con tu vino, el siervo malo y su Señor. Y ha sido así como yo llegué hasta aquí, porque un día experimenté lo hermoso que es el perdón. Hoy quiero ser mensajero de tu paz, compartir lo que me das sin ninguna condición. Lo seco de mis culpas y la aridez de mi pecado.
vino la lluvia de tu gracia, la derramaste en abundancia, y todo el alma me ha empapado. Soy un desierto de mi nada, al paraíso de tu todo. Mi pequeñez con tu grandeza, mi caída naturaleza, con lo infinito de tu amor. Mis torpes pies con tu camino, se mezcla el agua con tu vino, el siervo malo y su señor. Y ha sido así como yo llegué hasta aquí, porque un día experimenté lo hermoso que es el perdón. Hoy quiero ser mensajero de tu paz, compartir lo que me das sin ninguna condición. Bien, mis hermanos, pues ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Evangelio lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos del Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus enemigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, las gentes que tenían odio por alguna otra persona no podían hacer amistad, porque se les tenía prohibido. Si alguien a ti te odiaba, tú podías odiarlo por igual. No era que Dios así lo quisiera, pero de por sí, mis hermanos, los pueblos paganos, los pueblos a los que Dios había desalojado, los había desalojado por eso, porque su maldad había llegado hasta el extremo. Entonces Dios permitió que todos los israelitas y judíos alejaran a esas naciones y no tuvieran amistad con ellas, sino que las despreciaran y fueran ellos solamente los únicos. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando ellos llegan a esas naciones y no pueden desalojar a muchas de ellas? Entonces la maldad sigue habitando entre los judíos, y ellos no se podían ver con los pueblos paganos, nunca tenían amistad. Es más, cuando un judío pasaba por un pueblo que no era judío, que era un pueblo pagano, era muy difícil entrar por esas ciudades, por esos pueblos. ¿Por qué? Porque había enemistad entre ellos. Y por eso aquí dice Jesús: ustedes han oído que se decía, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. En aquel entonces había este dicho entre las gentes, y Jesús lo conocía. Y por eso Él les dice: yo les digo más bien, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Si nosotros amamos y rezamos por aquellos que nos odian, que nos persiguen, Dios nuestro Señor nos va a recibir con mucho más agrado. Dios nuestro Señor nos va a tener mucho más amor, más cuidado, y va a enviar siempre sus ángeles para protegernos. Hermanos, lo que hagamos en este mundo, según lo hagamos, es lo que vamos a recibir cuando nosotros partamos de aquí hacia el Señor, hacia nuestro Dios Padre y hacia Jesús, que van a estar ya esperándonos
con los brazos abiertos si es que nosotros nos comportamos bien con los demás. Es que las personas, hermanos, que se han instruido en el mensaje, en la palabra de Dios, no podemos tener maldad en nuestro corazón. No debe de existir la maldad. Lo mismo que era Jesús, lo mismo que hacía. Cómo Él era caritativo, cómo Él era amoroso, como en la primera lectura. ¿Qué es lo que nos enseña San Pablo en la primera lectura? A que seamos caritativos, seamos amorosos con los demás, no dejemos que se pasen de largo sin que nosotros les ayudemos, sin que nosotros les brindemos nuestra ayuda. Porque Dios nuestro Señor conoce nuestros corazones. Él sabe cómo tú eres, si eres generoso de verdad. Entonces aquí, mis hermanos, hoy día, la palabra de Dios en el segundo libro de Corintios y aquí en el Santo Evangelio de San Mateo, podemos escuchar que las dos lecturas nos invitan a que hagamos amistad con nuestros enemigos, a que amemos a todo aquel necesitado, a que seamos generosos con todos y no hagamos excepción de personas. Esa es la invitación de hoy día. Dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Los cobradores de impuestos, muchos conocedores de la palabra de Dios, saben cómo eran los cobradores de impuestos. Eran personas puestas por los romanos para cobrar los impuestos para los romanos, no para los judíos. A los judíos se las cobraban, pero era ese dinero para los romanos. Y los cobradores de impuestos se embolsaban dinero del que recibían de los mismos judíos para dárselo a los romanos, pero ellos mismos, los cobradores de impuestos, se quedaban con gran parte. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Jesús? Que hasta esas personas que eran malas, que hacían el mal a su propia gente, hasta esos daban el buen día, hasta esas personas siempre hablaban, pero aquellos que les contestaban o que recibían el saludo de igual manera. ¿Y por qué lo recibían de igual manera? Porque aquellas personas con las que esos cobradores de impuestos hacían conversación o hacían amistad, ellos eran de igual manera. Y por eso Jesús nos dice, ¿qué mérito tiene? ¿Cuál es el mérito de saludar a solamente las personas que nos van a saludar para atrás? De darle algo a aquella persona que también nosotros vamos a recibir algo de ella. Ese no tiene ningún mérito. Y Jesús nos invita, hermanos, a que ayudemos más bien y a que seamos más bien amorosos con aquellos que no nos quieren, con aquellos que nos odian. Esa es la invitación a la que nos está haciendo Jesús. Fíjense bien, Jesús nos enseñó con los hechos en esta tierra. Él cuando iba de pueblo en pueblo, cuando iba enseñando la palabra de Dios Padre, por la cual Él había sido enviado, Jesús nuestro Señor, cuando tenía conversación con los cobradores de impuestos, no los maltrataba. Él solamente los invitaba a que lo siguieran, a que siguieran los caminos de Dios, no para que ellos siguieran siendo unos ladrones, porque eso era lo que eran, ladrones. Robaban a su propia gente y Jesús conocía de ellos. Por eso cuando Él invitó a San Mateo para que lo siguiera, lo siguió, no lo dudó. Él lo siguió con mucho amor porque vio algo en Jesús. Él sabía que algo tenía Jesús de bueno, por lo cual él debía andar con él. Y lo invitó y lo siguió todos los días hasta que todo se terminó, hasta que Jesús fue llevado y crucificado. Entonces, hermanos, sigamos los pasos de Jesús, no los perdamos de vista. Sigámosle a Él y en todo nos va a ir bien. Pero si seguimos los pasos de otras gentes que nos van a llevar a la perdición, no vamos a servir para seguirle de corazón. El corazón, mis hermanos, hace según lo que ha aprendido. Si nosotros hemos aprendido cosas buenas, es lo que vamos a seguir enseñando. Pero si hemos aprendido solamente maldad, no vamos a conocer nada del Señor. Por eso, la invitación, hermanos, para todos, no solamente para unos cuantos, es que seamos amorosos. Oremos y pidamos a Dios por nuestros hermanos que son asesinos, por nuestros hermanos que son ladrones, por las personas que se dedican a la prostitución, a todo eso. Pidamos a Dios en nuestras oraciones por ellos. Mucha gente dice, ¿por qué voy a pedir por un malvado? ¿Por qué voy a pedir por esa persona que ha asesinado?
Pero es que, hermanos, eso es nuestro trabajo, pedirle a Dios para que Él convierta sus corazones y esa alma no se pierda. Ese es el trabajo que nosotros debemos desempeñar aquí en esta tierra. Dios nos puso aquí no para estar de flojos. Nos puso aquí Jesús nuestro Señor para que vivamos haciendo su voluntad, haciendo la voluntad de Dios, llevando a cabo su evangelio. Que nuestros hechos, así como los hechos de Jesús, las personas vean y entonces se entusiasmen también ellos a seguir nuestros pasos, ¿verdad? Así como nosotros seguimos los pasos de Jesús, también las demás personas, con los hechos que tú hagas en esta tierra, también las personas se van a entusiasmar y van a seguir tus pasos. Van a llevar también el Santo Evangelio por muchas otras partes del mundo para que el Evangelio se siga expandiendo, para que la palabra de Dios siga haciendo muchas cosas en este mundo, siga llevando almas al Señor. En eso es en lo que nos tenemos que preocupar mucho más, en los hermanos que están desviados, en nuestros hermanos que se han olvidado totalmente de Dios. Porque, hermanos, ¿qué mérito tiene? A ver, díganme ustedes, ¿qué mérito tiene el que nosotros le demos dinero a nuestros hijos, le demos dinero a nuestros padres, les demos dinero a nuestros nietos? Eso no tiene mérito. ¿Por qué no tiene mérito? Porque ellos tienen demasiado ya. Con el simple hecho de que nosotros estemos siempre de su lado, ellos ya lo tienen todo. El mérito, el que va a llevar nuestra alma, nuestro espíritu ante Dios, va a ser eso. Los hechos que tú hagas aquí con los demás. Si tú ayudas a alguien que ni siquiera conoces, que se acerca a ti y te dice que está tan necesitado que no ha comido nada, y tú le dices que Dios te ayude, ¿de qué te va a servir eso? De nada, hermano, hermana. Nosotros no tenemos que dejar pasar eso. Más bien, comprémosles comida, démosles algo para que ellos puedan tener una noche, ya sea en un hotel o algo de lo cual ellos se puedan servir para poder dormir, para poder pasar esa noche o para poder alimentarse en esa hora en la que ellos se sienten con mucha hambre. Porque Dios te ha puesto allí para que tú escuches de ese hermano o de esa hermana necesitada. Y entonces, ¿tú lo vas a dejar pasar? ¿Qué va a decir Dios de ti? Que eres un ingrato, que eres un apegado, que no mereces lo que tienes. Por eso, mis hermanos, yo me he fijado en este mundo cómo hay tantas personas tan apegadas a las cosas materiales y al dinero que en la vida no les va bien. Entre más apegados son a las cosas materiales, Dios menos les ayuda. ¿Por qué? Porque de Dios viene todo. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, veamos las cosas como deben ser, entonces nos daremos cuenta que Dios, si no quiere que tú tengas lo que tienes, no lo tienes y punto. Pero si Dios reconoce en ti que eres un hombre caritativo, una persona que siempre está ayudando a los demás, Dios no te va a dejar de su mano. Él siempre te va a llevar de su mano y te va a seguir ayudando, te va a seguir dando todo aquello que tú te mereces, porque Dios es caritativo contigo de la manera que tú eres caritativo con los demás. Hermanos, la palabra de hoy día, tanto en la primera lectura como en el Santo Evangelio, podemos escuchar a nuestro Señor Jesús, la invitación que está haciéndole Él a sus discípulos. Dice, amen a los que los odian, amen a todos aquellos que son sus perseguidores, ámenlos. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto, hermanos? Que no les tiremos piedras, no les tiremos hasta por debajo de la lengua, nomás porque los miramos más pobres que nosotros. Existen muchas personas de esa manera, claro que las hay. Hay personas que cuando se encuentran a un mendigo por ahí en la calle, hasta quisieran darles de patadas. No quisieran verlos allí por las calles. Pero, ¿por qué están allí, mis hermanos? Solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe por qué esas personas se encuentran en ese estado. Y si ellos se encuentran en ese estado, si ellos se encuentran de esa manera, es porque Dios quiere que haya personas así para que nosotros, con nuestra voluntad, hagamos algo por ellos. No es que esas personas tengan que andar allí, sino que Dios mismo permite que todo esto suceda para que tu alma, para que tu espíritu se engrandezca a través de tu caridad. Si no eres generoso con los demás, si Dios ve en ti
que solamente piensas en ti y solo en ti y nada más en ti, pues entonces no sirves para esta vida. Hermano, hermana, pongamos en nuestra mente las cosas que aprendemos cada día de la palabra de Dios, y si nosotros seguimos instruyéndonos en la palabra de Dios, siguiendo los pasos de Jesús hasta el final, Dios nos va a proteger, Dios no nos va a dejar nunca. Aunque a veces sentimos ya las aguas al cuello, cuando nos ponemos a orar, cuando vamos y visitamos al Santísimo, allá a los templos, y le lloramos, le imploramos por aquel problema, somos ayudados. Dios nos vuelve a ayudar, nos vuelve a levantar, pero no seamos así solamente cuando estamos necesitados. Vayamos todo el tiempo ante Jesús para que Él nos ayude. Dios está en todas partes. Dios nos escucha en todo momento. Y no queramos, mis hermanos, todo para nosotros. Pidámosle en nuestras oraciones por todos aquellos que son asesinos, que son traficantes de órganos, que asesinan a niños para vender sus órganos, que prostituyen a las mujeres y ellos mismos se prostituyen. Todo eso, hay que orar por ellos. Hay que pedirle a Dios por cada una de esas almas, porque esas almas se están perdiendo. Y entonces somos llamados para eso, para que le llevemos almas a nuestro Señor. Que esas almas no estén perdidas, que esas almas no se queden en los abismos, sino que sigan adelante y que den un día frutos para el Señor, que a través de ello, de todo lo que ellos habían pasado, de todas esas cosas por las que ellos han estado pasando, Dios las deshaga y haga personas nuevas para que lleguen ante Él. Mis hermanos, voy a poner una alabanza y voy a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Ya regreso. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Que te llene de su gracia, que te llene de su amor. Dios levante su rostro y haga brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Que la Madre de la Gracia te bendiga con su
sobre ti y haga brillar su faz sobre ti. Vamos, mis hermanos, en este momento a pedirle a Dios y a darle gracias también por todas sus bendiciones, por todos sus beneficios en nuestra familia, en nuestros hogares y en todos aquellos, mis hermanos, por los cuales Jesús nos pide que oremos, que pidamos, roguemos al Padre para que Dios nuestro Señor les levante y les quite su maldad. Por todos aquellos oremos también, por todos aquellos que están abandonados. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias un día más. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por estar allí, atendiendo nuestras peticiones, Señor. Atendiendo nuestras inquietudes. Atendiendo, mi Señor, todos los males que llevamos dentro de nosotros. Te pedimos muy en especial, Señor, por todos nuestros enfermos, por todos los que han pasado por un COVID, por esa enfermedad del COVID-19, para que tú, Señor, nos liberes por completo de ese virus. Tú que tienes la fuerza, tú que tienes, Señor, el poder en tus benditas manos, te ponemos a todos los enfermos que aún continúan, Señor, con ese virus en su sangre, para que sean liberados en su totalidad, Señor. Te pedimos por nuestra familia, te pedimos por nuestros enfermos que tenemos en nuestros hogares. En este día, Señor, te pido muy en especial por mi madre, que está enfermita, Señor, para que tú la liberes, Señor. Le quites esa atadura, la arranques, Señor, de esa mala enfermedad que ella tiene, que no se puede ya mover por ella sola, Señor, para que sea liberada, sea limpia de eso que a ella la está atando. Bendito sea, Señor, porque tenemos la confianza y la seguridad de que tú siempre nos escuchas, de que tú estás allí para atendernos. Te pido, Señor, por todos aquellos que se encuentran en los hospitales, que se encuentran también agobiados por su enfermedad. De una manera o de otra, Señor, sabemos que muchos tienen cánceres, muchos tienen la diabetes, muchos tienen dolores estomacales, dolores de cabeza que no saben a veces ni lo que tienen, Señor, pero tú sí lo conoces. Y por eso es que en ti, Señor, ponemos toda nuestra confianza para que los liberes de esa enfermedad. Bendito y alabado sea, Señor. Y a la vez también te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos odian, por todos aquellos que son malos, que se dedican a llevar a cabo la maldad, para que tú, Señor, les limpies, les liberes, Señor, también de esa atadura, porque es una atadura la que ellos tienen y no pueden ser liberados por sí mismos. Necesitan de nuestras oraciones, de que tú, Señor, escuchas nuestras oraciones y a la vez los liberas a ellos por nuestra oración. Por eso es que siempre, Señor, estamos cerca de ti, para que tú nos escuches, Señor, y limpies a todos nuestros hermanos de todas sus maldades. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue fortaleciéndonos en tu espíritu. Que la maldad no entre en nuestra vida, que la maldad no entre en nuestra alma, para que sigamos haciendo la voluntad de Dios Padre, y no la voluntad de este mundo que nos aterra, que nos hace tanto daño a nuestra alma, para que a través de ti, bendito Espíritu, salgamos a flote de estas ataduras del maligno que cada día más nos hacen daño. Si estamos junto a ti, bendito Espíritu, nada nos ocurrirá, nada nos pasará, porque tú estás protegiéndonos, porque tú, bendito Espíritu, nos das el aliento para que fuertemente más nos pongamos a orar, a pedir, a rogarte por todos nuestros hermanos, por toda la maldad que viene a nuestra alma. Bendito y alabado seas. Madre del cielo, gracias, Mamita María, por estar allí junto a Jesús, por rogarle por nosotros, porque si no fuera por eso, si no fuera porque tú, Mamita María, vas y te acercas a Él y le hablas de nuestra maldad, le hablas de las necesidades que tenemos en nuestro hogar. Si no fuera porque tú lo haces, Madre del cielo, nosotros no fuéramos ayudados ni fuéramos arrancados de todo el mal que nos acecha. Porque tú, Madre del cielo, que estás allí junto a Jesús, tú como abogada, que vas ante el juez
que es justo en todos sus proyectos, en todos sus preceptos. Nada nos ha negado hasta el día de hoy, y aunque a veces estamos tan enfermos, a veces nos sentimos tan agobiados por ello, tú, mamita del cielo, siempre nos ayudas, nos proteges y nos das el aliento necesario para continuar. Gracias por todo ello y gracias por interceder. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos rezando un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, les doy las gracias por haberme acompañado, por haber estado conmigo en este compartimiento de hoy día. Espero en Dios que todas las palabras de hoy día, mis hermanos, les sean de provecho durante el día y que hagamos la voluntad de Dios, ayudando a nuestros hermanos más necesitados, que esa es la invitación por la cual hemos estado aquí en este compartimiento, para que esas palabras penetren en nuestros corazones y hagamos su voluntad de Dios en todo momento. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz martes.